Esta noche, para iniciar el 2021, llevaremos a cabo un programa muy especial. Como ustedes saben, el 2020 fue un año trágico que será recordado por la pandemia de coronavirus y por la crisis económica y laboral que fue causada por las obligadas medidas de distanciamiento social. De acuerdo con cifras oficiales, en México van más de 1 millón de contagios y más de 120,000 lamentables defunciones por COVID-19. También fuimos abatidos por el catastrófico derrumbe de la economía y de los empleos formales. Al cerrar el 2020, el Producto Interno Bruto de México cayó varios puntos porcentuales y se perdieron cientos de miles de empleos formales, cifras que no tienen precedentes en la historia reciente. Miles de empresas se vieron obligadas a cerrar y la inversión tanto nacional como extranjera ha caído de manera dramática. Las medidas del gobierno para temperar la crisis no fueron ni de lejos las necesarias, pues se dedicó solo 0.7% del PIB para atender la pandemia, una cifra ínfima incluso en el entorno de América Latina. El dinero se concentró en el fortalecimiento de los apoyos sociales directos y en gasto de salud. Prácticamente no hubo apoyos fiscales. Por otra parte, el paquete económico 2021 parece ignorar por completo los estragos generados por el coronavirus, de tal suerte que la recuperación se ve complicada. A lo largo de este año, Talentia MX hizo todo cuanto estuvo en sus manos por generar información objetiva e implementar estrategias con el fin de utilizar la subcontratación responsable y profesional como una herramienta para crear trabajos formales, ayudar a las empresas a salir adelante, incentivar la inversión y la productividad. En otras palabras, utilizar el outsourcing para enfrentar la crisis. Esta noche, acompáñenme a ver un recuento acerca del 2020, el año de la pandemia y de la crisis. Solo conociendo nuestro pasado, podremos hacer frente al presente y sobre todo al futuro. Según estimaciones de las autoridades sanitarias del gobierno chino, el 17 de noviembre de 2019, en Wuhan, tuvo lugar el primer caso de COVID-19, una enfermedad infecciosa hasta entonces desconocida. Nadie sospechaba que el nuevo coronavirus era tan contagioso que habría de causar a los pocos meses una pandemia de dimensiones inusitadas. A la fecha, según datos de la Johns Hopkins University School of Medicine, en el mundo hay cerca de 100 millones de casos de COVID-19 y han muerto casi 2 millones de personas debido a esta enfermedad. Sin embargo, estas cifras se fundamentan en los datos oficiales que generan los distintos gobiernos, así que muy probablemente haya un subregistro tanto en los contagios como en las defunciones. La comunidad científica fue haciendo descubrimientos acerca del nuevo coronavirus. Además de la caracterización de los principales síntomas del padecimiento, se comprobó que este se contagiaba, sobre todo, mediante las gotículas que despide la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Médicos e investigadores insistieron en que la mejor manera de contener la cadena de contagios era por medio del uso de cubrebocas y, principalmente, implementando rigurosas medidas de aislamiento de pacientes, cuarentena de casos sospechosos y distanciamiento social generalizado. Paulatinamente, todos los países se vieron forzados a imponer fuertes restricciones a la movilidad de las personas, al desarrollo de las actividades productivas y al contacto humano en general. Se cerraron fronteras, se ordenó que los negocios no esenciales dejaran de trabajar y, muchas veces, se obligó a que la población permaneciera en su casa. A nivel global, la crisis sanitaria vino acompañada de una crisis económica y laboral. En entrevista para Dominio Talentia MX, el Dr. Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, comentó lo siguiente respecto a la crisis causada por la pandemia. Digamos, es una tragedia por donde la veas en términos de lo que está pasando en el mercado laboral.
como consecuencia de la crisis del COVID. No habíamos visto en otras crisis previas una destrucción de empleo tan rápida. Entonces, lo primero que sorprende es esta profundidad del impacto en el mercado laboral de la crisis. Además de la terrible crisis sanitaria generada por el COVID-19, puede hablarse también de una pandemia económica y laboral, causada por las medidas de suspensión de actividades productivas y distanciamiento social, lamentablemente necesarias para que decreciera el ritmo de contagios del nuevo coronavirus. En 2020, a lo largo y ancho de todo el mundo, cientos de millones de personas dejaron de trabajar, algunos temporalmente, pero muchos otros de manera definitiva. Así, la Organización Internacional del Trabajo estimó que, en los primeros 3 trimestres de 2020, se perdieron 1.000 millones de empleos a tiempo completo equivalentes. Por otra parte, los ingresos provenientes del trabajo disminuyeron un 10.7% respecto al mismo periodo de 2019, lo cual equivale a 3.5 billones de dólares, o dicho de otra forma, el 5.5% del Producto Interno Bruto global. En particular, la región de América fue la más desfavorecida, pues en ella se registró una pérdida de 12.1% de los ingresos provenientes del trabajo. Desafortunadamente, los países más afectados por esta situación fueron aquellos con ingresos medianos bajos, donde la pérdida de ingresos provenientes del trabajo alcanzó el 15.1%. Esto significa que han sido los trabajadores de las economías en desarrollo y emergentes quienes han padecido de peor manera los estragos económicos del coronavirus. Han aumentado la precarización, la informalidad y la pobreza. Por otra parte, la OIT ha demostrado que entre más incentivos fiscales haya destinado un país como porcentaje de su PIB para mitigar los efectos de la pandemia, menor ha sido la afectación sobre las horas de trabajo. Esto ha contribuido a que las naciones con más recursos puedan salir mejor libradas de la crisis, ya que, entre otros elementos favorables, tienen mayor facilidad de hacer crecer la deuda pública. En ese sentido, Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, opinó sobre el esfuerzo fiscal que realizaron muchas de las economías afectadas por la pandemia. Bueno, se trata no solamente de un esfuerzo fiscal sin precedentes, no solo para atender la pandemia sanitaria, sino para además atender la sangría que ha habido en el tejido empresarial, ¿no? Las empresas se han visto asfixiadas, no por el coronavirus per se, pero por la tremenda contracción derivada del paro económico, ya que todo el mundo se tuvo que resguardar, ¿no? Y nadie cuestiona eso. Pero el asunto es que el tejido empresarial se vio seriamente dañado. Entonces los gobiernos actuaron en dos frentes, en tener recursos para enfrentar la pandemia sanitaria por un lado y en tener recursos para poder detener la sangría de la mortalidad empresarial. La gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe no tenían las suficientes defensas para la pandemia económica y laboral que generó el COVID-19, ya que en la región abundan problemas estructurales como la informalidad y el limitado espacio fiscal. Por este motivo, las medidas de distanciamiento social constituyeron un embate terrible para las economías de la región y generaron que una gran cantidad de personas se quedaran sin una fuente de ingresos en 2020. De acuerdo con datos de la CEPAL, los mayores efectos del coronavirus para Latinoamérica y el Caribe se resintieron en el segundo trimestre de 2020, justamente cuando comenzó la etapa de transmisión comunitaria masiva del COVID-19. Se estima que, con respecto al 2019, se perdieron 47 millones de empleos en la región. De hecho, según la misma institución, el coronavirus ha causado la peor crisis económica de la que se tiene registro en la región, donde se estima una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor de 9.1% en 2020. Si se consigue vacunar a la población y las actividades productivas vuelven a la normalidad, habrá una recuperación económica, pero esta será extremadamente lenta. En caso de que la región logre mantener la tasa de crecimiento promedio del PIB regional, mostrada en la última década que fue de 1.8%, será hasta 2025 cuando se alcanzará el PIB prepandemia de 2019. A largo plazo, será muy importante utilizar esquemas como la subcontratación, que permitan crear empleos formales, fortalecer las cadenas productivas e incorporar la llegada de nuevas tecnologías.
De ese modo, América Latina y el Caribe sería menos vulnerable a crisis como la vivida durante el 2020. Precisamente, el Dr. Miguel Pérez García, representante regional de América Latina en World Employment Confederation, opinó lo siguiente acerca de la subcontratación en la pandemia. Hay figuras que están creadas para dar una respuesta efectiva a esa situación. Una de ellas es precisamente la tercerización de recurso humano, que precisamente hace que unas empresas especializadas en atender requerimientos de terceros pueda poner a disposición unos trabajadores flexibles que atienden requerimientos puntuales, temporales, rotativos de empresas de variados sectores e incluso del sector oficial, del sector estatal, de manera que esas empresas tengan unas economías importantes en la realización de su labor porque disponen de un personal justo a tiempo por el tiempo que lo requieran para atender necesidades de incrementos en la producción, de servicios. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, el primer caso registrado de COVID-19 en México tuvo lugar el 27 de febrero de 2020. Del 23 de marzo al 30 de mayo, las autoridades implementaron la Jornada Nacional de Sana Distancia, que fue la etapa más intensa de medidas de distanciamiento social. Por ello, en el segundo trimestre se vivió la etapa más crítica en cuanto a la caída de la economía y del empleo, dado que el PIB nacional se contrajo 18.7% respecto a igual trimestre de 2019. De marzo a julio se perdieron 1.117.584 empleos formales afiliados al Seguro Social, cifra que no contempla toda la gente que dejó de laborar en el sector informal ni a los dueños de micro y pequeños negocios que, al verse obligados a cerrar, tampoco tuvieron una fuente de ingresos. En el tercer trimestre de 2020, el 86.6% de las empresas encuestadas por el INEGI declaró haber sufrido alguna afectación por la pandemia. Principalmente padecieron una baja en sus ingresos o una caída en la demanda de sus productos o servicios. También hubo serios problemas en las cadenas de suministro de insumos que las empresas requieren para operar. Entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, cerraron alrededor de 400.000 micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, 8.1% del total de negocios de este tipo. Las personas ocupadas pasaron de 14.7 a 11.8 millones, lo que implicó una reducción de 19.7%. No es exagerado sostener que entre marzo y septiembre de 2020, el empleo y la economía de México han vivido uno de los peores momentos de su historia. Acorde a ello, el maestro Pablo Álvarez y Casa, coordinador de políticas públicas y legislativas del COPRED, declaró acerca de la situación económica y laboral que enfrenta México. Si comparamos los 3 primeros trimestres del 2020 contra los 3 del año pasado, la caída es de 9.8%. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos una actividad económica muy deprimida todavía, que tenemos una gran cantidad de gente que no ha recuperado su empleo. Durante los meses más crudos de adversidades sanitarias, laborales y económicas causadas por el coronavirus, los mexicanos depositaron sus esperanzas en que, al cierre del 2020, con la reapertura gradual de negocios, vendría una recuperación del empleo y de las actividades productivas. Un elemento positivo fue que el 1 de julio, tras más de 2 años de negociaciones intensas, entró en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un tratado comercial, ambiental y laboral que refuerza a América del Norte como una de las áreas de libre comercio más importantes del mundo. En 2018, la región aportó al mundo 27.6% del Producto Interno Bruto, concentró 11.9% del comercio, abarcó un mercado de consumo del 7% de la población y tiene una fuerza laboral de más de 200 millones de personas. Sin embargo, los datos revelan que la supuesta recuperación económica realmente no llegó jamás, puesto que el país se encuentra todavía muy lejos de volver a como estaba antes de la pandemia. Así, aunque entre agosto y noviembre de 2020 se hayan creado 555.600 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, esa cifra solo representaba el 49.7% de los 1.117.584 empleos perdidos entre marzo y junio. Finalmente, en septiembre,
el estudio sobre demografía de los negocios 2020, elaborado por el INEGI, estimó que de los 4.9 millones de micro, pequeños y medianos establecimientos que había en mayo de 2019, solo sobrevivieron 3.9 millones, lo que significa que cerraron poco más de 1 millón, el 20.8% de los negocios de ese tipo. Además, en los últimos meses de 2020, las cifras de contagios fueron a la alza en todo el país. Habrá que esperar varios meses antes de que llegue una verdadera recuperación. El maestro Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, puntualizó algunos elementos de los que dependerá la recuperación económica. Eso está en función de dos cosas, Elías. Primero, ¿cuándo va a llegar la vacuna? Mientras no tengamos nosotros la certeza de que hay un tratamiento, pues la posibilidad de que las actividades económicas se vuelvan a parar siempre está latente. La segunda razón o la segunda cosa que influye en esto es qué tanto en la cantidad de estímulos que en Estados Unidos se han dado para mantener a flote la economía, que son casi de $3 billones, va a empezar a fluir actividades en las que México puede complementar y exportar. Si esas dos cosas salen bien, yo creo que la actividad va a recuperarse. Estados Unidos pues tiene ya desde hace 3 años una guerra comercial con China que no se ve para cuándo vaya a acabar, ¿sí? Entonces todo eso beneficia a nuestro país porque es la opción natural de los manufactureros para continuar con sus operaciones. Entonces mientras la guerra comercial con China continúe, México va a ser el beneficiado. En México, la pandemia ha causado la peor crisis económica y laboral de la historia reciente. Sin embargo, no todo se puede atribuir a las necesarias medidas de distanciamiento social a las que obliga el COVID-19. Una parte significativa del problema estuvo causada por la tímida reacción por parte de las autoridades nacionales. El gobierno federal dedicó solamente el 0.7% del Producto Interno Bruto a atender de manera específica los efectos del coronavirus, una de las cifras más bajas de América Latina. Los recursos estuvieron destinados principalmente a apoyos sociales y a gastos en el sector salud. Prácticamente no se implementaron apoyos fiscales y no se pusieron en marcha medidas contracíclicas, pese a que la Organización Internacional del Trabajo demostró que entre más porcentaje del PIB haya dedicado un país a contrarrestar los efectos del COVID-19, menos repercusión habría sobre las horas trabajadas. Según estudios del INEGI, en el tercer trimestre de 2020, el 61.3% de las empresas consideró que el mejor apoyo que podían tener para salir adelante eran apoyos fiscales de diversa índole. Para seguir operando, muchos negocios necesitaban créditos, diferimientos e incluso exenciones de impuestos que, por desgracia, jamás llegaron. De manera lamentable, no parece que esta enorme problemática vaya a mejorar en 2021, ya que el paquete económico para este año que propuso el Ejecutivo Federal y que fue aprobado por el Poder Legislativo ignora por completo la pandemia y sus consecuencias. En primer término, ahora que se debería incrementar el gasto público, la deuda y los apoyos fiscales, se decidió mantener una política de austeridad, la cual resultará contraproducente. Además, se insiste en fortalecer megaproyectos, programas sociales y apoyos directos que no contemplan el nuevo panorama generado por el coronavirus. Paradójicamente, la ayuda vino de donde menos se esperaba. Contra todas las predicciones de las instituciones financieras, en los primeros 10 meses de 2020, las remesas alcanzaron el monto histórico más alto jamás registrado, ascendiendo a $33.564.4 millones, una cifra 10.4% superior a las enviadas en el mismo lapso de 2019. Los mexicanos que mandan dinero a territorio nacional ayudaron a aminorar los efectos de la crisis y a compensar la falta de esfuerzo fiscal por parte del gobierno. Cabe recordar que, en 2019, las remesas representaron el 2.9% del PIB. Con la caída económica de México y el crecimiento de las remesas, este porcentaje aumentará significativamente en 2020. De hecho, el licenciado Mario Di Constanzo, consultor financiero de alto nivel y ex titular de Conducef, explicó los beneficios de las remesas para México. Han venido creciendo a tasas, digamos, no esperadas, incluso por la pandemia. En un principio se decía o se explica este comportamiento por la ayuda que a nivel federal o a nivel estatal
estuvieron dando los Estados Unidos por motivo del tema del COVID. Sin embargo, esta ayuda no es ilimitada. Parte de este crecimiento de las remesas también se podría estar explicando pues por cierto temor de los mexicanos que estén regalando más dinero, que estén siendo quizás más solidarios con familias aquí en México debido a la pandemia. ¿Cómo podemos evaluar el 2020 y qué podemos esperar del 2021? Los pasados 12 meses fueron realmente trágicos en México y en el mundo, por la enorme cantidad de negocios que cerraron, de personas que se quedaron sin fuente de trabajo y, sobre todo, por las vidas que se han perdido. Aunque todavía es muy pronto para hacer un recuento certero, se calcula que, en México, el Producto Interno Bruto cayó cerca del 10% en 2020. Los conservadores cálculos de la Secretaría de Salud estiman, cuando menos, más de 100,000 muertes por COVID-19 y más de 1 millón de contagios. Sin embargo, existen algunos elementos esperanzadores para el próximo 2021. De entrada, distintos laboratorios han desarrollado vacunas exitosas y, aunque con suma lentitud, ya han comenzado a ponerse en marcha programas de vacunación en países como Inglaterra y Estados Unidos. El gobierno mexicano ha elaborado un plan en 5 etapas denominado Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. En diciembre pasado, fueron vacunados algunos trabajadores del sector salud y, teóricamente, la campaña concluirá en marzo del 2022, cuando toda la población será inmune al coronavirus. En el ámbito económico, la puesta en marcha del TEMEC y de sus acuerdos laborales constituye para nuestro país un enorme reto y una gran oportunidad. Se pueden multiplicar las cadenas productivas en América del Norte, pero tenemos que resolver problemas laborales sumamente arraigados como la falta de democracia sindical y de justicia laboral. Al respecto, debe señalarse que el 18 de noviembre de 2020 inició la implementación de la primera etapa de la reforma laboral diseñada específicamente para cumplir estos fines. Para México, otros elementos sumamente relevantes en el 2021 son el aumento del 15% al salario mínimo, la llegada al poder de Estados Unidos del presidente demócrata Joe Biden y la reforma al sistema de pensiones aprobada por el Congreso de la Unión el 9 de diciembre. Una estrategia que, en cierta medida, contribuiría a salir delante de la crisis es no prohibir, sino impulsar la subcontratación responsable y profesional, que ha probado generar empleos formales, fortalecer las cadenas de producción internacionales y modernizar las estructuras de trabajo mediante esquemas innovadores y nuevas tecnologías. El 2021 será un punto de quiebre, o nos hundimos en una crisis más profunda, o diseñamos soluciones para crecer y desarrollarnos. Nuestro destino está en nuestras manos. Al respecto, la maestra Gema Santana, responsable de la coordinación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Oficina de la Presidencia de la República, nos habló de las estrategias para acelerar la recuperación. Va a haber muchos retrasos en México y en el mundo, sobre todo en el tema económico. Estamos en un punto de inflexión, Elías, en un punto en el que los sistemas de antes tienen que evolucionar y por ello estamos trabajando muy de la mano con Secretaría de Hacienda, con el Banco de México, con toda la banca, con todo el sistema financiero, para generar los incentivos necesarios que lleven a que la economía evolucione, de medir el PIB, o de medir más bien la utilidad, a medir también un impacto socioambiental en sus modelos de negocio. Es la manera en la que queremos que la economía evolucione y pueda dar un salto importante para la creación de fuentes de empleo y no dejemos a nadie atrás. La subcontratación es una actividad que permite a las empresas de todos los tamaños hacer sus procesos más eficientes, aumentar su productividad y ser más competitivas. Además, en el aspecto social, la tercerización también genera cambios positivos, ya que posibilita que los casi 7 millones de mexicanos subcontratados accedan al sistema de salud del IMSS, que mejora la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. La subcontratación profesional ayuda también a combatir la desigualdad social, puesto que es un modelo que favorece a sectores sistemáticamente discriminados. 4 de cada 10 personas subcontratadas son mujeres, hay cerca de 1 millón de madres solteras tercerizadas y los jóvenes de 15 a 29 años constituyen el 25% del personal subcontratado. El trabajo es un factor de cambio social y la tercerización facilita su generación. Hemos llegado al final del programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más
y la primera del año para dominio Talentia MX. No olviden que pueden vernos y seguir informados en nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano, siempre con el mejor deseo para que este año sea próspero, con mucha salud y mucha felicidad. Hasta pronto.